En el trabajo de construir el templo interior. Constructores del Aditum. Extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes suprasensoriales. Lección número 4. De transcripciones dictadas en clases por Ann Davis. www.bota.org. En la última lección, le solicitamos dar atención cuidadosa a sus deseos internos, preguntarse, ¿qué quiero? Recordará que dijimos que muy pocas personas saben realmente lo que quieren. De aquellos que sí saben, un buen porcentaje ha estado dando su atención y formulando sus deseos en el área equivocada. No se ha comprendido lo que realmente significa querer. En esta lección trataremos de proporcionarle una explicación de los aspectos esotéricos del deseo y la demostración. No le recomendamos que llegue a ser solamente un buen demostrador de cosas, sino como se lee en el libro de los signos. Quien ha de conocer a Dios debe conocer primero su propia conciencia, la cual es un aspecto de Dios. Para conocer su propia conciencia, lo primero que debe hacer es mirar en su corazón y descubrir qué es lo que cree que quiere, y como resultado de esto, estudiar lo que le está sucediendo, de manera que pueda ver cómo está creando todo lo que tiene, lo que usted mismo construyó ayer, y que hoy es el resultado del pensamiento, del sentimiento y del deseo de ayer. Por medio de estar atento a sus deseos, aprendiendo qué hacer con ellos, puede empezar a ser un co-creador consciente con Dios. Recuerde que al insistir en que debe saber lo que quiere, antes de comenzar a trabajar con estas técnicas poderosas que le daremos, no estamos intentando hacerle materialista. Seguramente ya se da cuenta de esto. A medida que descubra cómo construyó su hoy, debe saber qué es lo que anhela verdaderamente para que pueda convertirse en un centro de expresión realizado para la primaria voluntad hacia el bien o Dios. Esta realización, en verdad, es su mayor responsabilidad consigo misma, con la vida y con Dios. No debemos tener la sensación de que la espiritualidad es andar con un rostro solemne y decir suspirando que se ha vencido todo deseo de cosas físicas. Esto no es espiritualidad, sino solamente un anuncio de que está cansada de todo y que no está participando conscientemente con el corazón y con la mente, en la vivencia y en el flujo de la vida. Es una indicación de que está construyendo exactamente lo que siente. Analicemos algunas de las cosas que implica la pregunta ¿qué quiero? Aun cuando sepa lo que quiere, necesita saber por qué. Además, es necesario comprender lo que implica no saber, porque tarde o temprano afrontará este problema. Nunca debemos olvidar que no importa qué tan elevado sea nuestro logro, no importa qué tan lejos nos parezca haber llegado en nuestro crecimiento espiritual, siempre podemos caer y caer mucho. No hay ninguna cualidad que podamos desarrollar mental, emocional o espiritualmente que no podamos también perder y perder completamente si nos volvemos perezosos y perdemos el interés.
Si su mente mora en los dolores de la vida comenzará a presentar a su atención solamente este aspecto. No porque eso sea todo lo que hay en la vida, sino porque usted lo está creando así. El ocultista no puede permitirse estados mentales sin censura. Cae con más fuerza que el ignorante. Mientras más altamente evolucionado esté usted, más intensa se vuelve la naturaleza mental y emocional, y su vida se vuelve más susceptible a las repercusiones de sus procesos de pensamiento y sentimiento, tanto positivos como negativos. Esta es la razón de las condiciones aparentemente adversas que afronta el ocultista. Realmente es una aceleración de la evolución en conciencia. Por esto, es vital decidir lo que quiere y trabajar en esa dirección para obtener el control de la divagación de su atención por medio del entendimiento de los poderes de la subconsciencia. Debe aprender a liberar los poderes de la subconsciencia conscientemente, y no puede lograr esto hasta que sepa conscientemente lo que quiere. Si no se ha fijado una meta, está en efecto anunciando que no tiene enfoque y no tendrá impulso para hacer mucho con su conciencia, con sus pensamientos, con sus sentimientos y con todos sus poderes. Recuerde que no tiene que aprender cómo dirigir a la subconsciencia o cómo utilizar sus poderes. Lo ha hecho siempre. Lo que debe aprender es cómo dirigirla conscientemente. Solamente esta habilidad para dirigir conscientemente a la subconsciencia le da a una persona el poder para invertir las tendencias destructivas que han hecho estragos en ella, en su medio ambiente y en las demás personas con quienes entra en contacto. Si aún no sabe lo que quiere, trabaje para descubrirlo. Si sabe lo que quiere hacer y ser, debe tener en mente algo en lo que trabajar conscientemente para cambiar. Recuerde que censuramos la actitud de todo lo que quiero es iluminación espiritual. Dijimos que esto es escapismo. Es verdad que esta es la meta final para todos, pero primero hay pasos que dar. Si alguien quiere ser instructor, no puede solamente sentarse y visualizarse enseñando. Nada sucederá. Ni siquiera será capaz de visualizarlo correctamente. Nunca podrá desarrollar exacta y correctamente aquello que usted no es capaz de visualizar. Por eso, no le llegará. Es una de las razones por las que los métodos ocultos fallan aparentemente algunas veces. Los métodos no fallan. Nosotros fallamos cuando no los comprendemos. Si no los comprendemos, no podemos trabajar apropiadamente con los principios implicados en la conciencia. Cuando vemos que las cosas no están resultando, debemos examinarnos un poco a nosotros mismos para saber qué es lo que no se encuentra en armonía con las verdaderas leyes de la conciencia. Si quiere ser un instructor, tiene que dedicarse al estudio, tomar cursos, desarrollar una personalidad que corresponda a la enseñanza. El Dr. Case dijo que no es buen instructor quien no es un buen actor. Si usted es un buen actor, tiene el talento y la capacidad para ser un buen instructor, hasta un buen instructor espiritual, porque después de todo, ya sea que enseñe inglés o matemáticas o el sendero espiritual, sigue siendo un instructor. Para enseñar, debe ser capaz de proyectarse en aquellos que se sientan a aprender. Si no tiene talento para actuar, dramatizar, hacer las cosas emocionantes e interesantes, la atención del estudiante divagará y no aprenderá. ¿No ha escuchado usted a veces una voz monótona hablando trivialidades sin una chispa de vivacidad? Tal orador no tiene talento para enseñar, y quienes van a escucharle recibirán muy poco beneficio. No hay razón para considerar ciertos rasgos como indeseables. Todas las cualidades pueden usarse constructiva o destructivamente.
De niños somos exhibicionistas sin avergonzarnos, y cuando crecemos, aunque no nos gusta lucirnos muy obviamente, hacemos todo lo posible por llamar la atención. Esta es una forma de exhibicionismo y es una tendencia universal. Ser el centro de atención es constructivo si se tiene algo que irradiar. El Señor del Universo es un exhibicionista. Esta frase puede ofenderle y no debería serlo. La verdadera espiritualidad no reside en la solemnidad pomposa, la llamada actitud espiritual. Al Señor del Universo le gusta mostrarse. Al Señor del Universo le gusta mostrarse en miríadas de formas a través de las flores, de los árboles, del cielo, de las aves, de todas las criaturas, incluyéndonos. Debido a que somos aspectos de Dios, reflejamos las mismas cualidades. Nos gusta realzar nuestra apariencia, hacernos más atractivos. Al hacerlo, estamos expresando el espíritu de belleza que Dios se propone. Esto está en el fondo del exhibicionismo. Querer ser o hacer algo requiere práctica y preparación. Si no queremos suficientemente ser o hacer esto, si nuestros deseos no son realmente firmes, naturalmente seremos descuidados en la práctica y en la preparación, y los resultados reflejarán esta actitud. Cuando haya analizado lo que usted quiere ser y hacer, debe entonces analizar sus pensamientos y sentimientos hacia esta meta. Debe determinar lo que está haciendo en pro y en contra con su subconsciencia creativa. Tal examen se vuelve más y más intenso a medida que avanza en el trabajo. Ciertamente, cualquier instructor espiritual digno de tal nombre debe ser muy cuidadoso para analizarse y probarse continuamente de esta forma. Algunos que se llaman a sí mismos instructores espirituales, desafortunadamente ignoran esta responsabilidad. Su exhibicionismo se aplica negativamente en la forma de afirmaciones ridículas de que son maestros de sabiduría. Cualquier instructor espiritual que dirija grupos de estudiantes no puede ser un maestro de sabiduría, porque un maestro no se desempeña en tal posición. Un maestro de sabiduría usa al instructor como canal espiritual. Quizá un canal imperfecto, pero el mejor que se encuentra disponible en este planeta, en el que las almas son muy jóvenes en la evolución desde el punto de vista de un maestro. Pero él debe usar las herramientas que tiene. Esto es lo que el maestro R dijo al Dr. Case durante su encuentro físico en Nueva York. El maestro R incidentalmente viajaba lujosamente, vestía elegantemente y obviamente gozaba de las cosas de este mundo. La espiritualidad, repito, no tiene nada que ver con la pobreza. Nos debemos a nosotros mismos y a la vida el esperar las cosas buenas de la vida. A medida que erradicamos los complejos de pobreza e inseguridad, también expresaremos aquello que es adecuado y bello para nosotros. La subconsciencia creativa nos proporciona nuestro medio ambiente. Si sostenemos la idea de que la pobreza es algo espiritual, que no tener las cosas que hacen la vida más cómoda indica nuestra espiritualidad, entonces utilizamos nuestra subconsciencia creativa para producir carencia, una carencia completa y absoluta, si nuestros sentimientos son lo suficientemente intensos. El maestro de sabiduría dijo al Dr. Case y a la autora que para expandir las enseñanzas apropiada, para tener los canales para desarrollar vehículos grupales para apresurar la evolución, es necesario usar un tipo específico de organismo. El instructor espiritual debe ser de tipo sensitivo y psíquico, de manera particular, no un medium pasivo. La mente de tal instructor deberá haber evolucionado a niveles intelectuales elevados para ser un canal de la enseñanza superior.
Las emociones deben haberse desarrollado a un alto grado de intensidad para que fluya suficiente fuerza a través de ese canal. El manejo de estas fuerzas intensas, mentales y emocionales, a menudo engaña a tales personas. Saben que están en posición de manejar fuerzas inmensamente mayores de las que puede manejar la mayoría. No comprenden que esto no les hace maestros. Le instamos a no rendir culto a un instructor espiritual. Esta no es la vía del logro y el crecimiento. En el momento en que atribuye una estatura sobrehumana a un ser humano, está tratando de establecer un contacto de una manera que se convierte en otra forma de escapar. Algunos han afirmado que son maestros. Se dice que caen en trances profundos y experimentan la unión divina. Sus discípulos les rinden culto, les cuidan, les atienden. Se supone que son maestros. En las enseñanzas más profundas del trabajo cabalístico occidental que nos han dado quienes verdaderamente saben, se dice que esto no es lo que debemos hacer. La mayoría de los aspirantes ocultos del mundo occidental ya han aprendido esto y han aprendido a detectar afirmaciones fraudulentas de esta clase, ya sea deliberadas o por autoengaño. El karma para quienes llegan a nuestro trabajo y el aspecto más importante de sus aspiraciones debe expresarse en aprender cómo controlar las energías que nos rodean en el universo físico. Por esto hemos nacido aquí, por esto estamos sujetos al impacto de la vida intensa dentro del universo físico. Quienes buscan usar la experiencia mística como un escape se encuentran aún perdidos en una realización previa o experimentándola por primera vez y están abrumados por ella. Usted no se debe permitir convertirse en un iluso. Esto interfiere con el uso de los poderes creativos subconscientes que deseamos que comprenda para que, cuando haya decidido lo que quiere ser y hacer, sea capaz de mantener su mente y su atención en esa área sin desviarse. Está bien desear la iluminación cósmica. Debemos quererla. También debemos tener suficiente humildad para saber que para lograrla debemos convertirnos en ser amos de nuestras mentes y de nuestros corazones. A medida que se desenvuelve hacia lo divino, se vuelve un canal de fuerzas más y más intensas. Si no ha aprendido a dominar su mente y su corazón, no puede transmutarlos. Ser amo de la mente y del corazón significa poner su mente en una meta y lograrla. Cuando sepa lo que quiere ser y hacer, lo pondrá como su propósito y se mantendrá trabajando en ello. Observará cada pensamiento y cada emoción y sustituirá o transmutará aquellas emociones y aquellos pensamientos que no se encuentran en armonía con lo que quiere ser y hacer. En esta forma, usará plenamente su subconsciencia creativa, encauzando todo su tremendo potencial hacia la manifestación de su meta. Debemos comprender que la subconsciencia creativa produce la realización de nuestras metas solamente en la medida que somos capaces de reconocer y así eliminar aquellos sentimientos y pensamientos que no están en armonía con la realización de estas metas. Existen quienes cuyo entendimiento erróneo de la espiritualidad exige una pobreza santurrona, y debido a que son visualizadores expertos y muy radicales en sus afirmaciones de que están por encima de cualquier interés en las posesiones materiales, su subconsciencia creativa crea nada para ellos en una cantidades grandes e impresionantes. No debemos, no podemos, y lo intentamos bajo nuestro propio riesgo, separarnos del resto de la humanidad por medio de un vacío.
La mezcla armoniosa de nuestros esfuerzos creativos con la humanidad es nuestra verdadera forma de expresión. Se debe comprender que quien desea funcionar adecuadamente para Dios, de Dios, en Dios, debe tener aquellas cosas que son más convenientes para funcionar en la sociedad de Dios. El ocultista le debe a Dios el tiempo para asegurarse que su vehículo se encuentre funcionando lo mejor posible, proporcionándole aire fresco, ejercicio, luz solar y nutrición apropiada. Toda escuela de pensamiento nos enseña que es importante cuidar el vehículo físico, ya que en y a través de él la conciencia se experimenta a sí misma. Y si dañamos al vehículo por privaciones, abandono o la evaluación incorrecta de la vida, el vehículo no experimentará plenamente. Muy pocas personas gozan de energía continua, de entusiasmo de la vida, porque la mayoría está dando continuamente sugestiones negativas a la subconsciencia y así no está creando el vehículo apropiado. No importa cuál sea su meta, ¿cómo puede disfrutar de la realización de ella si tiene aflicciones y dolores físicos, aun cuando alcance la demostración de su deseo? Es una obligación para con nuestras aspiraciones espirituales usar adecuadamente nuestras energías creativas subconscientes, dar las sugestiones correctas para la salud, ver que tengamos aire fresco, luz solar, ejercicio y nutrición correcta. Esto es lo indispensable para liberar la plenitud de las energías creativas de la subconsciencia. Nadie que tenga dolor físico o que se sienta agotado puede utilizar todas las habilidades proyectivas de la subconsciencia. La atención se enreda en el abatimiento porque las células del cuerpo están abatidas. Cada una de los trillones de células es una pequeña conciencia y se aflige cuando no recibe la nutrición debida. Esto es como no alimentar a un animal doméstico las cosas que requiere. Eso es lo que le hacemos a las pequeñas conciencias de nuestros cuerpos por el desprecio de lo físico, y esto es cruel. Aun si no pensamos en ser bondadosos con nosotros mismos, debemos tener más consideración con respecto a estos focos de vida. Quizá, si pensáramos que somos las células, sería más fácil para nosotros dar más atención al cuerpo, porque con demasiada frecuencia tenemos muy arraigada la idea de que no debemos pensar en nosotros. Analice por el resto de la semana, entonces, qué es lo que requiere para producir un mayor entusiasmo gozoso de la vida a las pequeñas células que dependen de usted para su nutrición. Entonces, póngase a trabajar y comience a alimentarlas correctamente. Gracias por tu sintonía. Es hora de ponernos a trabajar. Que sea este el comienzo de una gran obra.